En mi competencia de participación el día de hoy voy a exponer sobre el fortalecimiento de capacidades de niñas y jóvenes en las áreas STEAM. Esta exposición está bajo la responsabilidad de la macrorregión norte de un trabajo conjunto desarrollado por mujeres en diferentes campos de la ciencia de las diferentes regiones de la zona norte del país. Para iniciar mi participación debemos empezar diciendo que más ciencia y tecnología en las aulas para las niñas y adolescentes es lo que necesita nuestro país. Y además, eso está aunado para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, que considera en uno de ellos justamente el lograr estos objetivos a través del relevo generacional y la educación en las niñas, en las mujeres, para lograr la equidad. La ciencia, la tecnología e innovación principalmente son aceleradores del desarrollo, pero esto se logra a través de la igualdad de género. Las niñas y las mujeres representan un talento desaprovechado hasta el día de hoy, porque existen factores que le impiden acceder, permanecer y prosperar en las áreas de ciencia dentro del marco de educación básica, preuniversitaria, a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional en las diferentes instituciones. Empecemos explicando un poco lo que es el STEAM. El término STEAM, por sus siglas en inglés, es el acrónimo de los términos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Cada uno de ellos, en la actualidad, en el siglo XXI, está relacionado con diversas tendencias o campos de la ciencia. En primer lugar, tenemos lo referido a ciencia como un campo que abarca los problemas, lo que acaba de mencionar la doctora Ruchadi, del calentamiento global, el cambio climático o la medicina en el campo de desarrollo humano. La tecnología, que está basada desde las computadoras hasta esta era digital, con inteligencia artificial que estamos ya iniciando con gran fuerza en el desarrollo de la humanidad y que necesitamos personas preparadas. La ingeniería, que abarca lo que es la infraestructura, el diseño de edificios, las ciudades con un enfoque sostenible y también con un enfoque de cuidado ambiental en el marco del uso de estas diferentes tecnologías. Y por supuesto, el arte que está incluido, ¿por qué? Porque nos da la creatividad y la capacidad de imaginar, diseñar el desarrollo. Y la matemática, que puede abarcar los campos que van, como en este momento se requieren, sobre la economía, la contabilidad, las inversiones, sobre los impuestos, el análisis de datos o de gráficos. Todo esto es el enfoque STEM, que debe ser y debe darse desde los diferentes campos de la educación, principalmente desde la educación básica. STEM busca que las niñas y jóvenes de hoy, que necesitan desarrollar un conjunto de habilidades profundas, puedan tener éxito en el mundo, incluido la automatización de las tecnologías de información y comunicación a distancia. Recordemos que en este momento las carreras profesionales que se están dando con gran fuerza están mirando un poco la proyección que nos da hacia el futuro y las que se vienen de inmediato, como son las carreras ambientales relacionadas con la ingeniería ambiental, la agronomía, la zootecnia, ¿no? El planeta en sí requiere tener estas fortalezas en carreras ambientales que puedan permitir la continuidad y el desarrollo y el beneficio de la sociedad, ¿no? Y esto es por mencionar algunas. Y por supuesto, esto relacionado con la aplicación de las tecnologías que tienen base de recursos naturales. Y en ello está también la necesidad de los expertos en informática,
Ya no es solo los programadores los que manejan la creación de diferentes medios de comunicación masiva, sino principalmente personas analíticas de datos que puedan permitir la elaboración de proyectos de continuidad para el fortalecimiento de las necesidades de la sociedad. Y otra carrera que también ha emergido con gran fuerza, no solamente en el campo de la salud, es la psicología y la salud ocupacional. Estas carreras atienden una gran necesidad de la generación que pasa gran parte de su día, como nosotros, en la misma posición frente a un computador. La psicología, el estrés, el sobreestrés, la salud ocupacional de estas formas de trabajo ya requieren una visión y una profundidad en los campos de la salud. Y actualmente tenemos las carreras profesionales del futuro que en muchos medios nos hablan, y está referida a los especialistas en la tecnología verde, los drones, el manejo de drones, los mediadores que se van a requerir para la inteligencia artificial, los administradores de las tiendas online, que ya es una forma de emprendimiento, de negocio actual desde la pandemia y que probablemente tendrá mayores perfiles al futuro, los entrenadores de robots, que también se vienen a través de la inteligencia artificial. Según la Oficina de Estadística Laborales de Estados Unidos, nos hace una proyección para el 2026 y refiere que se necesitará para el 2026 profesionales por lo menos un 30% fortalecidos en las carreras de estadística, un 31% de profesionales referidos al desarrollo de software y un 30% también de profesionales referidos a la matemática y al manejo de esta ciencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la formación básica para nuestras jóvenes generaciones? Estamos analizando también las carreras emergentes en las universidades y, lógicamente, el hoy, que somos los profesionales relacionados con algún campo de la ciencia o de la investigación. Pero estamos mirando realmente cómo fortalecer ese relevo generacional desde la educación básica en nuestro país, que es lo que venimos haciendo y ya nos ha hecho referencia el doctor Martí Corena a través del trabajo que se viene dando por parte del CONCITEC con la Municipalidad de Lima a través de los semilleros científicos que vienen formando jóvenes de educación entre los 9 hasta los 17 años, ¿no? Existe una problemática en nuestra educación básica, principalmente en el caso peruano, como hay las exposiciones que se dan a nivel internacional. Y es que tenemos poco fomento de una cultura científica desde la temprana edad. El padre no está concientizado de la importancia de que su hijo tenga o su hija tenga una educación. Muchas veces es suficiente, sobre todo en las zonas periféricas, rurales o andinas, el que sepa leer y escribir, pero no entiende el concepto de tener una cultura científica y conocer. Por otro lado, hay una percepción de supuesta incompatibilidad de la vida familiar de una mujer o de una niña o de una joven que aspira a tener una carrera en ciencias y su vida personal en la familia, haciendo una convivencia armoniosa entre su desarrollo como persona en una estructura familiar o con formación de familia y las carreras de ciencia y tecnología. No olvidemos que en el siglo XX muchas mujeres para desarrollarse profesionalmente tuvieron que tomar la decisión de no conformar una carrera o una formación para el desarrollo profesional. Situación que ya tiene otra perspectiva en la generación de jóvenes profesionales en este siglo. Por otro lado, existe una violencia psicológica, física y sexual, como bien lo ha mostrado el cuadro
que me ha antecedido de la doctora Rushadi, en la que se muestra pues que esa situación, incluso en este siglo XXI, en el 2023, todavía no ha dejado de darse y las estadísticas lo demuestran. Y hay otra necesidad también en esta brecha de género que se da en ciencia y tecnología con respecto al varón y la mujer, y es la desinformación sobre las carreras de ciencia y tecnología. Si bien las universidades se acercan a las instituciones educativas de educación básica para fomentar en los alumnos de los últimos ciclos de estudio o niveles de estudio las carreras que están ofertando, muy pocas veces hay una información clara de la carrera referida a ciencia y tecnología por estas universidades y de la proyección que esta puede dar en la vida de cada persona. Por otro lado, también en la educación básica hay una limitada experiencia en ciencia y tecnología. Es cierto que hemos creado los clubes de ciencias a nivel nacional y han sido aprobados por una resolución directoral y reconocidos en UGEL, pero la creación no significa la ejecución. La conformación de acciones de investigación desde la indagación, desde la inducción hacia la ciencia, en estos clubes de ciencia de inicial, de primaria, de secundaria, sería importante no solo establecer un backup de información que existen con resolución y reconocimiento, sino cuánto es lo que están ejecutando y aportando en la educación básica, además de las áreas de ciencia, de matemática y ciencia y tecnología. Y por supuesto, nos falta una mayor difusión, sobre todo en el campo de género, de modelos profesionales que puedan darnos esa experiencia de vida, sobre todo a una joven de educación básica que aspira a seguir una carrera de ciencias o que está estudiando una carrera de ciencia y que sabe que tiene que trabajar muchas veces para estudiar o que tiene que sustentar su vida cotidiana en un cuarto pequeño con su alimentación, sus estudios, su cuidado personal y concluir una carrera profesional en el campo en que está siguiendo. Muchas veces ingresan en la universidad a carreras de ciencias y luego en el camino optan por hacer un cambio de carrera más simple, más sencilla, porque la situación y el contexto no le permite una continuidad. Si nosotros vemos esta publicación de investigación de Abolio, Chávez, Vilches y Román sobre factores que influyen en el ingreso y participación y desarrollo de la mujer en las carreras vinculadas a ciencia y tecnología, y hablando a nivel de pregrado, a nivel de aquellos que concluyen la educación básica, y que es un estudio del 2018, podemos ver el tono plomo claro representa la participación de la mujer y el tono plomo oscuro representa la participación del varón que busca, que aspira, que ingresa a estas carreras de estudio en ciencias. Podemos ver que las ingenierías de construcción, sanitarias, de arquitectura, de industrial y de producción, el porcentaje mayoritario es del género masculino. Sin embargo, en la participación de la mujer en estas carreras es menos de la tercera parte que inicia. Y si nos vamos a las carreras de matemática y de estadística, pues la participación de la mujer es mínima en el estudio de estas ciencias. Y muchas veces hay quienes con gran voluntad ingresan, pero tienen que ir cada paso, cada ciclo, rompiendo retos con ellas mismas para la continuidad, porque, como digo, la sostenibilidad de los estudios a nivel de pregrado incluye mayores compromisos, sobre todo en el campo del género femenino. En las carreras de ciencias para la vida, bueno, ahí sí tenemos un equilibrio, tal vez un interés mayor por parte de la mujer, y en las carreras de otras ingenierías también podemos ver que hay una marcada diferencia de participación. Es decir, necesitamos difundir la importancia y decir y compartir a través de la mentoría experiencias que nos permitan
decirle a nuestras jóvenes en educación básica y en las carreras universitarias de pregrado, sí es posible, sí se puede superar las dificultades y continuar. Pero ya nos encontramos en este momento, después de la pandemia, en otro reto mayor, que es el uso de las tecnologías, el manejo de las TIC en este campo y el medio de comunicación que es justamente que se inserta en todas estas carreras profesionales. Y aquí tenemos un diagnóstico que desarrolló la ONG Laboratoria junto con la UNIFE en el año 2021 a estudiantes mujeres de Lima Norte, de 2 centros de estudio técnico productivo, o sea que ya estaban en el estudio técnico, en el estudio de una carrera tecnológica, y ahí podemos ver pues que tenemos un 59.8% de jóvenes entrevistadas que dijeron no sentirse capaces de seguir una carrera, no se sentían preparadas en este proceso para poder iniciar la carrera o continuarla muchas veces porque ingresaron y le faltan los prerequisitos o no saben dónde buscar la información. También tenemos un 39.2% de entrevistadas que consideró que no se identifica a mujeres con las carreras de STEM, no recibieron información y no saben incluso cuáles son esas tendencias y la importancia de la participación. Y hay un 24.7% que refiere que sus familias preferirían que se dediquen a otro tipo de carreras antes de las carreras que están siguiendo, estas tecnológicas u otras carreras específicas de ciencias. Y hay un 55.6% que refirió que por lo general le dedica de 2 a 4 horas diarias a realizar labores domésticas, más que a la preparación misma y fortalecimiento de sus capacidades en estas, y competencias en estas carreras de estudio y de ciencia, ¿no? Entonces aquí hay este importante porcentaje, miren, 55.6%, que ya implica un compromiso en el desarrollo de la mujer. Y también tenemos un 36% que informa que dedican las mismas horas al cuidado familiar. O sea que estamos hablando pues de unas 8 horas dentro de la vida diaria de las estudiantes, de jóvenes, mujeres que están comprometidas no solo con el desarrollo de su formación académica, profesional o educación básica, sino que también tienen compromisos dentro del quehacer familiar que tal vez comprometen esa voluntad de estudio, ¿no? Y esta interesante encuesta pues nos da a entender esta problemática que hacemos referencia ya no solo en educación básica, sino también a nivel de carreras o de centros de estudio técnico productivo. Pero en la brecha digital también nos encontramos con interesantes resultados. Recientemente, el estudio exploratorio sobre la brecha digital de género en la población de adolescentes en el Perú, realizado por UNICEF Perú y la ONG Hiperderecho en el año 2022, nos da a conocer una interesante estadística. Nos dice que solo el 54.5% de mujeres usan Internet, frente al 59.7% de hombres que también utilizan Internet. Y cuando hablamos de las zonas rurales, del sector rural, esta brecha se agranda más porque solo el 17.7% de mujeres emplean el uso de Internet frente al 26% de varones que sí saben el manejo de Internet. Este mismo estudio nos dice, y miren qué interesante, hablando de jóvenes, de adolescentes de 12 y 17 años, que reportan habilidades en el ámbito digital a un nivel de dificultad intermedia. Esto es interesante, porque en educación básica decimos como tema transversal el uso de las tecnologías, pero les ponemos logro, en proceso, en inicio, en destacado, pero ¿qué significa realmente en el ámbito digital?
tener dificultades o tener dificultades intermedias, como detecta esta parte estadística. Los adolescentes hombres se muestran más seguros en el desempeño de sus habilidades avanzadas en el uso de un lenguaje de programación, que es importante. Entonces, estos datos de este estudio nos dan a entender, pues, que en esta pequeña muestra, que si la hiciéramos de manera más globalizada, tal vez a nivel nacional, como ya nos da la brecha digital de género, nos muestra, pues, que hay una marcada necesidad de fortalecer en este uso de las tecnologías, puesto que ya estamos en el siglo XXI y estas están relacionadas con el desarrollo de comunicación individual, social y de las carreras profesionales. Continuando con esto, también podemos decir que la SUNEDU, por ejemplo, en el 2016, informó, y hablando estadísticamente, que en las universidades existe un 29.2% de mujeres matriculadas en carreras de ciencia y tecnología bajo el enfoque STEM. Y que si nos vamos a nivel ya de profesionales egresados de la carrera, con CITEC en el año 2016 nos dice que solo el 31.9%, algunos lo redondean a 32%, de mujeres se dedican específicamente a la investigación científica o están relacionadas con las carreras STEM. Estos datos reflejan que en el Perú las mujeres se encuentran escasamente representadas en ciencia, en el hoy, a pesar del incremento y del acceso femenino que tenemos en la educación básica y en la educación universitaria, y que todavía hay factores que influyen en su elección para escoger una profesión vinculada a STEM y al desarrollo de estas carreras. Hay tasas, por ejemplo, tenemos aquí la publicación del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y me llamó mucho la atención porque aquí el porcentaje de niñas que se matriculan para la educación inicial es ligeramente superior al de varones, 92.5% versus de niñas versus el 90.9% de niños en educación inicial. Pero si nos vamos también en este informe de la estadística del INEI del 2019, vemos también que en la educación primaria sigue existiendo ese pequeño porcentaje de interés de las niñas, y que son fortalecidas por los papás que los matriculan, de 97.5% de niñas que están matriculadas en primaria versus el 96.8% de niños matriculados en el nivel primario. Pero cuando pasamos al nivel secundaria, existe una merma. Ya no se convierte en prioridad para el padre de familia, o el contexto no permite la continuidad de estudios en educación básica, y vemos acá un 80.8% de jóvenes que ya se matriculan en educación básica en el nivel secundaria versus el 82.5%. Y esto lo podemos ver en el año 2018-19, en la presencialidad. Tenemos entonces que hacer un análisis más profundo durante la pandemia, y los informes del Ministerio de Educación nos dicen, pues, que ha habido una merma de estudiantes insertados en el proceso educativo de educación básica por la conexión, por el uso de tecnología, por la pérdida familiar, que influye en este porcentaje tanto en varones y mujeres. Pero en educación básica se está tomando acciones, y ya nos decía el doctor Martí Corena y quienes nos han antecedido en la exposición, ya se viene fomentando los clubes de ciencia. Y como vemos aquí, esa información que nos da el CONCITEC en el año 2021, existe clubes de ciencias en el nivel inicial, más o menos un 3% ya de inscritos para este periodo 2021, en primaria un 13%, y en secundaria un 84% de clubes de ciencia registrados. Y si nos vamos a la estadística de los inscritos en este club,
podemos ver que hay interés desde inicial, primaria y secundaria en porcentajes equitativos de interesarse por la investigación o por temas relacionados, investigación, fomentados en estos clubes de ciencias. Y es más, en el nivel secundaria vemos que el incremento de este interés es del 51.79% de participación. Y eso también lo vemos reflejado en las Eureka nacionales, cuando vemos que de las regiones, los proyectos que son expuestos y presentados llevan un gran porcentaje de expositoras, investigadoras de educación básica, mujeres, ¿no? Y acá, pues, ¿qué nos está diciendo? Que sí hay una generación de profesiones, de jóvenes, de nuestro relevo generacional interesadas en ciencia y que requiere que nosotros como parte de este proceso tomemos acciones. Y es por eso que desde el Grupo de Acción de Implementación de Acciones para Promover la Formación Científica de Niñas y Jóvenes, la cual coordino en la zona norte del país, hemos venido haciendo diversas acciones, siempre lideradas por la doctora Rushadi del Punto Focal de Mujeres por la Ciencia, en mi competencia en la zona norte. Aquí vemos a quienes forman parte de este comité, que son investigadoras de diferentes universidades y áreas de investigación, principalmente también relacionadas en el ámbito social y educativo, para poder fortalecer diferentes acciones a través de un programa. Iniciamos haciendo un diagnóstico situacional de la participación de las niñas y jóvenes en la ciencia, el cual ha sido publicado ya en una revista virtual por el Punto Focal de Mujeres por la Ciencia, estableciendo qué podíamos hacer desde nuestra realidad y desde nuestro voluntariado, pero con un compromiso sostenible. Entonces, en el año 2021, iniciamos, bueno, desde el 2020 a fines, iniciamos la implementación de un programa para promover la formación de niñas y jóvenes que garantice el acceso y la plena participación de las niñas y adolescentes. Y aquí tiene la foto de las diferentes acciones que hemos ido desarrollando desde el 2019 a través del diagnóstico de manera presencial y luego desde la no presencialidad también interactual. Lo primero que hicimos fue establecer alianzas estratégicas con las gerencias regionales de educación de Tumbes, de Chiclayo, de Lambayeque y de La Libertad, y con algunas UGELes que también se comprometieron, sobre todo en los especialistas de ciencia. En este caso, quien fue nuestra fortaleza fue el doctor Hugo Sánchez, a través de su coordinación con el Bio Huerto de la Universidad Nacional de Trujillo y por la gran experiencia en el campo con la formación de jóvenes y niñas en el interés de la ciencia, también con instituciones educativas, con equipo de mujeres voluntarias para interactuar y compartir su experiencia, y con la Asociación de Mesa Redonda Panamericana, Filial Trujillo, con el fin de que podamos también contar con algunos auspicios y material de logística que muchas veces ha sido requerido en el apoyo. Estas son las evidencias que mostramos del trabajo realizado en el 2019. Ya para el 2021, insertados con las gerencias regionales de educación, de La Libertad y de las otras regiones del país, participamos en la presentación de Eureka Regional y también como evaluadores del proceso de ciencia y tecnología. El equipo fortaleció, integró, y bueno, acá estamos en Eureka 2021 a nivel regional, de la región La Libertad, participando en los diferentes eventos promovidos por la gerencia y también por algunas UGELes que nos invitaron. También desarrollamos a nivel de la macroregión norte, el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la participación de la doctora Rushadi para contar a estas jóvenes de Tumbes, Piura, Chiclayo, La Libertad, de Amazonas, que están interesados en saber y seguir estudios de ciencia, es cómo le nació ese interés, qué dificultades tuvo, fue fácil, por qué se motivó en seguir esa carrera,
qué retos tuvo que vencer, qué hitos importantes tiene ahora como profesional. Fue una experiencia rica donde participaron e implementaron las integrantes de los clubes de ciencias y todos aquellos motivados en la ciencia y tecnología. Para poder ejecutar y fortalecer las capacidades de los jóvenes a través de los clubes de ciencia y de educación básica, porque la Gerencia Regional de Educaciones y la SUGEL nos decían, tenemos que fortalecer a nuestros docentes, tenemos que fortalecer nuestros clubes de ciencia. Integramos a un equipo de investigadoras de los diferentes campos de ciencia, principalmente de Chiclayo, y establecimos este programa de enseñanza de la ciencia como medio para incentivar a las niñas y adolescentes en Eureka 2021, dirigida a quienes enseñan este campo, que justamente son los docentes de ciencia y tecnología. Les comento que fue una grata sorpresa. Nosotros habíamos considerado un aula de 300 participantes de manera virtual de las diferentes regiones del país. Aquí tenemos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Lima y Cajamarca, pero de pronto resultamos también con inscritas y participantes de Tacna, de Arequipa, de Ica, de Ayacucho, de Amazonas, de Apurímac, de Cajamarca, del Callao, de Ucayali, de San Martín, de Cerro de Pasco, que resultaron ser más de 1,115 participantes que nos obligaron a abrir 2 salas más en paralelo, concluyendo estos estudios con certificación 915 docentes del área de ciencias de las diferentes regiones del país. Y esto lo hicimos gracias a la alianza estratégica que conformamos con las gerencias regionales de educación y con las UGELs comprometidas en este proceso. Esto fortaleció el trabajo del 2021, y también en este mismo año nos integramos en el concurso de cuentos peruanas en ciencia, presentado por CONCITEC, y fuimos de alguna manera evaluadores, participantes, de escuchar estas narrativas a nivel de las diferentes regiones. Aquí tenemos también la presencia de Corcitel La Libertad a través del ingeniero Joel Llerena, también de representantes de diferentes regiones y del doctor Hugo Sánchez, por supuesto, que en su momento nos acompañó a través de ese ejercicio continuo de involucramiento en las generaciones. Y esto nos permitió, pues, de alguna manera, que participar en este concurso de cuentos que se había dado a nivel de Peruanas con Ciencia para destacar el desarrollo. También a nivel de concursos latinoamericanos en educación básica en ciencia, hemos participado como evaluadoras en la muestra científica latinoamericana desarrollada en el Perú, donde se presentan proyectos de educación básica de jóvenes desde los 11 hasta los 18 años, de diferentes instituciones, no solo peruanas, sino de otros países, en las cuales nos integramos y a través del jurado evaluador se determina lógicamente los proyectos más destacados que van a representarnos en otras sedes, de tal manera que integramos la investigación también con el compartir en educación básica con nuestras investigadoras a través de la presentación de los clubes de ciencia. Y en ella nos acompañaron destacados personalidades del país. También estuvimos presentes en Puerto Rico en la participación de jóvenes científicos de Puerto Rico a nivel virtual, en el que se hizo el Foro Internacional de Ciencia y Tecnología, donde también desde la educación de jóvenes de 15, 12, 17 años presentaron sus proyectos desde el contexto educativo y en la que estuvieron representados muchos estudiantes de Latinoamérica. Como se puede ver, esto se desarrolló en el año 2022. También hemos participado en Panamá en el 2021 en el primer encuentro internacional de ciencia y tecnología de estudiantes fenocista que se desarrolló en el 2021 y el equipo conformado por el comité evaluador con nuestras jóvenes participantes también estuvieron presentes.
Y a nivel de clubes de ciencia, fuimos invitados por el Club de Ciencias de la UGEL número 3, de acá de la región La Libertad, del Colegio Modelo, para participar con nuestras experiencias en lo que es ciencia aula. Los investigadores regresan al salón de clase, ¿no? Eso fue en el año 2021. También hemos tenido la oportunidad de poder continuar con Paraguay la presentación de nuestros proyectos de investigación a nivel Perú, que fuimos asesorando de algunos clubes de ciencias, de Arequipa, de La Libertad, de Laredo, también de la ciudad de Laredo y de otras regiones, en este evento que se realizó de Feria Internacional de la Red Global Concitec, en la que también formamos parte como evaluadores, y además también en un conversatorio que se dio sobre el empoderamiento de las mujeres en el desarrollo de la ciencia e innovación, con destacadas panelistas de Brasil, Paraguay, Chile, México, y bueno, Perú, en la que pudimos opinar qué hacer con nuestro relevo generacional de jóvenes en el fortalecimiento de capacidades en ciencia. STEM, entonces, es una estrategia de enseñanza que como metodología, si hablamos del campo educativo, busca el aprendizaje basado en proyectos, que también está implementado por el Marco Curricular Nacional en el Perú y que debe desarrollarse de manera colaborativa en interáreas integradas. Y tiene la ventaja que como estrategia de enseñanza incorpora un aprendizaje práctico porque incluye la investigación y la exploración desde el propio interés del alumno. Hace los contenidos de estudio en el campo educativo de educación básica más relevantes, más interesantes, porque involucra temas que afectan a los alumnos en su día a día y además entiende desde la educación que el error de un alumno se convierte en algo positivo, porque justamente la construcción del conocimiento, de la creatividad, está en la prueba y error y da la oportunidad de crear y de desarrollar soluciones distintas a los problemas. A lo largo del trabajo que ya tenemos en estos 3 años, con este enfoque STEM de estrategia de enseñanza, involucrados en la educación básica, con los clubes de ciencia, con los docentes de la región norte, con las conversaciones internas que hacemos de análisis, hemos podido determinar que hay esta estrategia metodológica que nos permite fortalecer el enfoque STEM. Y quiero terminar viendo las palabras de la Isa Carson, quien es la primera astronauta mujer de 18 años del mundo en tener ya para el año 2030 una cita en Marte, y que además es estudiante de astrobiología del Instituto de Tecnología de Florida, una astronauta que está entrenando ya para posicionarse en Marte en el año 2030, y ella nos dice pues que si tú tienes un sueño, tienes que trabajar duro y hablar sobre él, porque pueden estar las oportunidades para cumplirlos. Tenemos ya mujeres peruanas en la NASA involucradas en estos viajes espaciales. Miramos al espacio, pero también miramos hacia adentro, hacia las necesidades sociales de nuestra convivencia y de nuestro planeta, porque la humanidad tiene que continuar y el relevo generacional de niñas, de jóvenes en carreras de ciencias, y no entendidas las ciencias como ciencias puras, sino también como ciencias sociales, y ahí tenemos el claro ejemplo de la doctora Buchadi Solís, debe seguir fortaleciéndose. Y nosotros, como programa del punto focal en la coordinación que a lo largo de estos años dirijo, en la confianza brindada por la doctora Buchadi, en el fortalecimiento de jóvenes y niñas para la ciencia, venimos ejecutando acciones y un programa que permita fortalecer estas capacidades. Muchas gracias.